Bueno, estamos grabando aquí una clasecita de cálculo 1. Estamos dando la clase número 8. Entramos al tema de derivada y reglas de derivación. En esta primera parte vemos que la derivada de una función surge del problema de la recta tangente a una curva. También el problema de encontrar la velocidad instantánea. Aquí, por ejemplo, tenemos la curva. En esa curva vamos a definir el punto A, f de A y el punto X, f de X. Entonces por aquí, por estos dos puntos, está pasando la recta secante. Luego, si queremos una recta tangente en A, lo que procedemos a hacer es aproximar a partir de la pendiente de la secante la pendiente de la tangente. Primero calculamos la pendiente de la secante aplicando la fórmula de la pendiente, que es, sabemos que la pendiente es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces aquí y2 viene siendo f de x y y1 viene siendo f de a, y x2 es x y x1 es a. Si x tiende a, o sea, ese valor de x va a tender hacia a, entonces se va a unir ese punto, se va a unir con ese, ahí ya tendríamos una aproximación para la pendiente de la tangente. Entonces decimos, la pendiente de la tangente es igual al límite cuando x tiende a de f de x menos f de a entre x menos a. O sea que esto es igual a, esto va a ser igual a f' de a, el valor de la derivada evaluada en a. Por ahora sería la pendiente de la tangente, pero veremos más adelante que es el valor de la derivada de la función. Aquí le pongo la ecuación de la recta tangente. Después que calculamos esta parte, se sustituye aquí. El valor de a no lo dan, es un dato del problema. Bueno, en este caso el valor de a es este. Este es el valor de a. Y el f de a es este valor. Este es el f de a. O sea que tenemos el punto a, f de a. Ok, entonces también lo mismo podemos hacer si queremos calcular la velocidad promedio. La velocidad promedio de un bus que se desplaza en el tiempo A. El bus se encuentra en la posición f de a, y en el tiempo x el bus se encuentra en la posición f de x. Entonces decimos que la velocidad promedio va a ser igual, miren, la velocidad es igual a distancia entre el tiempo. Entonces, para calcular la distancia, restamos la posición final menos la posición inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial, y nos queda la fórmula de la velocidad promedio, la cual vamos a utilizar para calcular estos ejercicios que ustedes tienen aquí. En el tema 2 dice aquí: el desplazamiento de una partícula que se mueve en línea recta está dado por esa fórmula. Encuentre la velocidad promedio. Entonces, para este ejercicio aquí le están dando la función de posición y el tiempo inicial, que es 3, y el tiempo final, que es 4. Ahorita hacemos uno de estos para que tengan un ejemplo. Entonces, esa es la formulita, velocidad promedio. Si queremos la velocidad instantánea, entonces tenemos que tomar que x tienda a. Si x tiende a, estamos calculando la velocidad en el instante a. La velocidad en el instante a. Ok, entonces, también ambos límites, fíjense que hemos llegado al mismo tipo de límite, f de x menos f de a entre x menos a, y aquí también. Por un lado, velocidad instantánea, por el otro lado aquí, pendiente de la recta tangente. Entonces, ambos límites con una sustitución, en este caso x menos a igual a h,
pues nos queda que despejando la X, esa A que está negativa viene positiva y queda A más H. Entonces, donde está esa X, yo pongo A más H, el f de A queda igual, y X menos A es igual a H. Y este límite cambia. Si la X tiende a A, si yo pongo una A menos A, me va a dar 0. Por lo tanto, H tiende a 0. O sea que yo puedo calcular cualquiera de esos tres límites y el resultado es f' de A, el mismo resultado. Entonces, para este ejemplo, que está en la práctica, nosotros ahí tenemos que calcular encuentre la ecuación de la recta tangente. Entonces, para eso vamos a decir, podemos decir, bueno, aquí el valor de A vale 2, y f de A, en este caso, f de A vale 3. O sea que ya ahí tenemos los datos. O sea que yo puedo decir la pendiente de la tangente va a ser igual al límite cuando X tiende a A, cuando la X tiende a 2. Ese es el valor de aquí. ¿De quién? De f de X. ¿Quién es f de X? Todo eso que está ahí, f de X. La fórmula f de X. X al cubo menos 3x más 1 menos f de A. F de A es que usted evalúe donde quiera que está la X, usted va a poner el valor de A. Ustedes van a ver que nos va a dar 3, ese valor que está ahí. Lo vamos a hacer. Sería 2 a la 3 menos 3 por 2 más 1. ¿Entre quién? Entre X menos 2. Eso ahí va a dar límite cuando X tiende a 2. Entonces, esto aquí, ¿cuánto nos va a dar? Aquí nos queda X a la 3 igual. ¿Eh? Estamos aplicando la formulita f de X menos f de A. Aquí queda menos 3x más 1. Entonces aquí adentro, queda aquí adentro. Aló, me dejaron solo. 2 a la 3 son menos 6. Sí, más 1. Más 1. Entonces, tengo aquí 8 menos 6 son 2. Más 1. 3 más 8. 3. Entonces ahí tenemos negativo 3. Menos 3 entre X menos 2. Entonces, aquí en esta parte, ya simplificando, tenemos límite cuando X tiende a 2 de X a la 3 menos 3X. 1 menos 3 me va a dar negativo 2. Y eso se divide entre X menos 2. Ese límite va a dar 0 sobre 0. Lo que va a dar indeterminado. Va a dar indeterminado porque miren, 2 menos 2 da 0. 2 a la 3 son 8. 3 por 2 son 6. Negativo. Menos 2. Menos 8 más 8. 0. Entonces eso hay que factorizarlo ahora, ese numerador. Sí. Porque da indeterminado. Ahora hay que, se puede factorizar. Habría que factorizar ese numerador. Pero bueno, ahí eso hay que factorizarlo. Pudiéramos hacer también la división de polinomios. Pero sería mejor factorizarlo, maestro. Vamos a factorizarlo, vamos a ver. Para factorizar ese polinomio nosotros tenemos que aplicar división sintética. Déjenme ver. Tenemos que evaluar en 2. Y aquí yo voy a poner
eh, los coeficientes de x a la 3, de x al cuadrado, de x y de 1. O sea, aquí yo tengo 1, 0, menos 3 y negativo 2. Bajo el 1. 1 por 2 es 2. 2 más 0 son 2. 2 por 2 son 4. 4 menos 3 es 1. Y 1 por 2 da 2. Y menos 2 más 2, 0. Por lo tanto, eso implica que x menos 2 es un factor. X menos 2 es un factor. Es un factor. Entonces nos ha quedado el polinomio x al cuadrado x más 1. Y este se factoriza como x más 1 al cuadrado. O sea, es un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, lo que nos ha quedado es límite cuando x tiende a 2. El numerador va a ser igual a x menos 2 multiplicado por x más 1 al cuadrado. X más 1 al cuadrado. Y en el denominador quedaría x menos 2. Estos factores son iguales. Y quedaría x más 1 al cuadrado. O sea que se refería 2 más 1 espérate, quiero el micrófono. Quedaría límite cuando x tiende a 2 de x más 1 al cuadrado, y eso nos va a dar 2 más 1 al cuadrado. Esos son 3. 3 al cuadrado nos da 9. Entonces esta viene siendo la pendiente de la tangente. Y ya tenemos el punto. El punto es a, f de a. O sea que la ecuación buscada sería y menos f de a igual a la pendiente de la tangente por x menos a. O sea, sería y menos f de a es 3, nosotros lo calculamos también aquí, 3, la pendiente de la tangente 9 por x menos 2. Y ahí tienen hecho ese ejercicio de la práctica. ¿Ve? Bueno, entonces ahora vamos a hacer un ejemplo del tema número 2, que es concerniente a la velocidad promedio. Luego, cuando estemos en las reglas de derivación, esto se puede hacer un poquito más fácil. Por ejemplo, aquí, cuando estemos en derivación, la derivada sería igual a 3x al cuadrado menos 3. Entonces, cuando yo evalúe la derivada en 2, esto sería 2 al cuadrado. Eso me quedaría así, 3 por 2 al cuadrado menos 3. 2 al cuadrado es 4, 4 por 3 son 12, y 12 menos 3 nos da ese 9 que nos dio ahí. Entonces, vamos a practicar ahora un ejemplito del de la velocidad promedio. Miren aquí la velocidad promedio. Este de la velocidad promedio, vamos a ponerlo aquí. Aquí me pide encuentre la velocidad promedio. Entonces,
yo le había puesto a ustedes que la velocidad promedio va a ser igual a la posición final, S final menos S inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, si yo hago el II para el I, el tiempo final es 4. El tiempo inicial es 3.5. La posición final es S de 4. Y la posición inicial es S de 3.5. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahora? Ustedes van a calcularme eso ahí. 2 al cuadrado menos 8 por 2 más 18. ¿Cuánto le da eso? Calcúlenme esos valores ahí. Bueno, vimos entonces que el resultado están dando 6 y aquí le dio 2.25, ¿no es verdad? Soy yo la única que no escucha, profe, ahora no se escucha. Compañera, ¿cuánto fue que te dio a ti? Aquí está dando 6 y aquí 2.25. Sí, así. Entonces la velocidad promedio va a ser igual, posición final es 6. 6 menos la posición inicial que nos dio 2.25 dividido el tiempo final es 4 menos 3.5. Entonces tenemos aquí arriba da 3.75 y 0.5 aquí. ¿Y eso cuánto igual? ¿7.5? No, solo 3.5. 7.5. Entonces esa es la velocidad promedio, 7.5. Ya ustedes saben cómo van a hacer entonces el número, el I, ¿verdad? Le doy tiempo para que lo hagan ahora. Traten de hacerlo ahí. Ok, vamos a trabajar. Ok. Bueno, entonces vamos a calcular esto. La posición, el tiempo final es 4. Tiempo inicial es 3. ¿Cuánto le dio la posición final? Bueno, ese de 4 ya lo calculamos aquí, que da 6. El que tenemos que calcular es la posición inicial, que es S de, ahora en este caso es 3. ¿Cuánto le dio S de 3? Sería 3 al cuadrado menos 8 por 3 más 18. Estamos hablando aquí de 9 y 18. Son 27. Menos 24. 27 menos 24. 27.
menos 24, estamos hablando de 3. Por lo tanto, la velocidad promedio va a ser igual a la posición final, que es 6, menos la posición inicial, que es 3, dividido tiempo final, que es 4, menos el tiempo inicial, que es 3. Por lo tanto, tenemos 6 menos 3 da 3 y 4 menos 3 da 1. Por lo tanto, la velocidad promedio es 3 metros por segundo. Metro por segundo. Aquí también, metro por segundo. Metro por segundo. La parte B de ese ejercicio, halla la velocidad instantánea. Podemos calcular la velocidad instantánea en 3. Para dejarle ese a ustedes para que lo hagan. Vamos a calcular la velocidad instantánea en el tiempo t igual a 3. Esta es la otra pregunta ahí. Velocidad. Hey, ¿me dejan solo? ¿Aló? Velocidad instantánea en tiempo t igual a 3. Igual a 3. Entonces ahí decimos la velocidad instantánea es igual a f' de 3 igual al límite cuando la variable t tiende a 3. ¿De quién? De s de t menos s de 3 entre t menos 3. Estoy aplicando la fórmula de ahorita. Lo único que ahora en vez de f de x, antes teníamos era f de x menos f de a entre x menos a. El límite cuando x tiende a a. Ahora la fórmula es con s de t menos s de 3 entre t menos 3. Entonces calculamos eso. Decimos límite cuando t tiende a 3. La posición, la fórmula s de t es esta. T al cuadrado menos 8t más 18. T al cuadrado menos 8t más 18. Menos s de 3. Ya nosotros calculamos a s de 3. Mírenlo ahí. S de 3, mírenlo ahí. S de 3 dio 3 al final. Entonces ese numerito lo vamos a poner aquí entre t menos 3. Aquí nos queda ese límite cuando t tiende a 3, t al cuadrado menos 8t. Entonces 18 menos 3 son 15 entre t menos 3. Ustedes saben que eso va a dar 0 sobre 0. Factorizamos el numerador. Límite cuando t tiende a 3. Aquí necesitamos dos números que multiplicados den 15 y la suma de 8. ¿Cuáles son? Menos por más es menos. Aquí va, serían 5 y 3. 5 por 3 son 15 y 5 más 3 son 8. Aquí va t menos 3. Se cancela este factor con este factor. Y nos queda límite cuando t tiende a 3 de t menos 5. Por lo tanto, esto nos está quedando 3 menos 5 igual a menos 2 metros por segundo. O sea que ahí, esa es la velocidad en el instante t igual a 3. Ahí tienen un ejemplo de cómo van a trabajar esos ejercicios de la práctica aquí. Ustedes tienen que hacer cuando t vale 4, la velocidad instantánea. Ahí tienen el ejemplo para que les sirva de guía. Entonces, los demás ejercicios de la práctica,
Bueno, aquí hay un ejercicio ahí que... Todo ejercicio de... Se lanza una roca verticalmente hacia arriba. Allá la velocidad de la roca después de un segundo. Allá la velocidad de la roca cuando t es igual a... ¿Cuándo caerá la roca a la superficie? ¿Con qué velocidad la roca chocará a la superficie? Entonces... entonces, como les decía, en este ejercicio, después que demos la regla de derivación, ustedes lo van a ver más fácil, este ejercicio. En este ejercicio ahí, voy a hacer rápido ahí. Con la regla de derivación, claro, ahí. La velocidad sería la primera derivada. La velocidad va a ser igual a la primera derivada. Y luego, cuando ustedes vean la regla de derivación, la primera derivada va a ser 10t. Y aquí la derivada de esta parte sería 2 por 1.86. ¿Cuánto da eso? 2 por 1.86. 3.72 menos 3.72t. Entonces, haya la velocidad de la roca al 1 segundo. Sería h'. Aquí sería h' de 1. O sea que sería 10 por 1 menos 3.72 por 1. Entonces ahí esa parte ahí le está el resultado que de eso ahí. La calculadora, dame ver, 10 menos 3.72, 6.28. Haya la velocidad de la roca en el tiempo A. Bueno, ahora sería la velocidad, aquí también velocidad, es igual a h' de A. Y h' de A es sustituir el valor de A. Y es A menos 3.72A. ¿Cuándo caerá la roca a la superficie? Esa parte ahí, cuando la roca cae a la superficie, es cuando la altura es 0. Entonces habría que resolver la ecuación. Cuando se lanza la roca sube y baja. Entonces, ¿cuándo caerá la roca a la superficie? Eso me están preguntando el valor del tiempo. Entonces, en ese caso, hay que ver en qué tiempo cae la roca, y la roca cae cuando la altura es 0 metros. Entonces habría que resolver esa ecuación. 10t menos 1.86 t al cuadrado igual a 0. Resuelven esa ecuación. Esa ecuación se le puede resolver por factorización y eso le va a dar t paréntesis de 10 menos 1.86t igual a 0. Entonces aquí salen dos valores de t igual a 0, y el otro valor es este, que sería 10 menos 1.86t igual a 0. Eso implica que el valor de t va a ser igual a negativo 10 entre negativo 1.86. T va a ser igual, menos entre menos le va a dar más, y le va a quedar 10 entre 1.86, 10 dividido 1.86 da 5.37, 5.37 segundos. El otro valor de t es cuando vale 0, pero eso no interesa. Ese valor de t igual a 0 es cuando se lanza la roca, sube y va aquí, a los 5 segundos ya está en el suelo. ¿Con qué velocidad cae la roca? Chocará a la superficie. Bueno, ya yo tengo en qué tiempo caerá. Entonces, con el tiempo y la fórmula de la velocidad, yo calculo aquí 10 multiplicado por 5.37 menos 3.72
por 5.37. Tendrían que calcular ese valor para encontrar el valor en que la velocidad caerá. Vamos a ver. Esto lo multiplicamos por 10 menos 3.72 multiplicado por 5.37. Aquí nos está dando 33.78. 33.78 metros por segundo. Metros por segundo. Entonces, déjame ver. Ya lo que viene aquí es aplicar las reglas de derivación. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros ya tenemos ambos límites. Ya, dame que me copie aquí. Entonces, nosotros aquí en esta parte, la derivada de una función, entonces la derivada de una función, la derivada de una función y igual a f de x, la obtenemos cuando en estos límites f' de a, cuando a se sustituye cuando a se sustituye por x. Entonces decimos f', esa a la vamos a sustituir por x, f' de x es igual, f' de x es igual, ¿no me ve? La a se va a sustituir por x, f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Eso viene siendo, siempre que el límite exista, se dice que la función es derivable. Esa es una fórmula que la obtuvimos sustituyendo el valor de a, cambiando a por la variable x. También la podemos hacer aquí. Vamos a ver. F de x menos f de y. Exacto. Entonces, ese límite me da la derivada de una función